En el primer apartado, llamado Reyes y Príncipes, Imagen y Realidad, primeramente trata sobre la relación entre el poder secular y el poder eclesiástico, que entre el 1200 y el 1500 el poder de la Iglesia va disminuyendo, dando en favor de las grandes aristocracias y de los reyes. Y los intentos papales de obtener el poder secular habían fracasado. Sobre el año 1500, el poder de la aristocracia y de los reyes ejercía un gran grado de control sobre la Iglesia, sobre todo en el norte de Europa. Tenemos ejemplos como en Alemania, en el que el poder regio y la aristocracia tienen una gran influencia. En Francia, por otro lado, el poder de la monarquía se vio muy incrementado y fue quitando grandes privilegios a la Iglesia católica. Y por otro lado, en Inglaterra había surgido una nueva religión nacional que dejaba fuera el poder del papado, pero aún así la Iglesia seguía gozando de una gran influencia y protección. El eclipse del poder eclesiástico estuvo acompañado por la expansión y elaboración de los gobernantes seculares, y la imagen de los reinados cambió mucho. Los reyes son muy distintos a los del principio de la Edad Media. Hacia finales de la Edad Media se van consagrando grandes símbolos de poder como la corona, el orbe y el cetro, y se producen cambios en la vestimenta y en las formas de urbanizar sus castillos. El proceso real se volvió más complejo y elaborado, y esto se ve claramente en las coronaciones y los funerales reales. Al igual que en los santos, los reyes tenían emblemas asociados, los cuales eran la corona, el orbe y el cetro. La corona era un emblema relacionado con los reyes, pero algunos nobles también reclamaban su derecho a ella, como los duques de Bretaña. El emperador del Sacro Imperio Romano reclamaba como exclusivo el uso de la corona, que era parecida a la tira papal, pero los gobernantes de Bohemia, Austria, Polonia y Hungría también asumieron el derecho de llevar esta. Los ingleses adoptaron una corona imperial solo en el reinado de Enrique VIII, y en Francia este signo de absoluta soberanía no aparecía hasta 1550. El orbe significaba el poder terrenal. Su uso estuvo reducido al emperador hasta que fue adoptado por la corona de Aragón en 1204. Muchas de las casas gobernantes de esta época compartían una tendencia hacia la extinción natural. En 1254 el último Hohenstaufen, Conrad IV, fue asesinado, y en el Sacro Imperio Romano se produjo un intermedio en esa dinastía, que duró hasta la elección de Rodolfo de Augsburgo como rey de los romanos en el 1273. Aun así, su muerte sin descendencia en el 1298 y el asesinato de Albert I de Augsburgo en 1308 solo incrementó la inestabilidad dinástica en el Imperio alemán. Solo en 1438, con la elección de Albert II como emperador de la Casa Austríaca de los Habsburgo, es el momento en el que se produce la unión entre los húngaros, Bohemia y las coronas alemanas. En 1421, Albert se había casado con la heredera del último emperador Luxemburgo, Segismundo, rey de Hungría, y la muerte de este sin herederos varones aseguró la realidad de la unión austrohúngara. De este acuerdo dinástico nació el imperio, que se prolongó hasta 1806, y luego produjo primeras oleadas y graves retrocesos hasta el periodo en el que podemos encontrar con los grandes emperadores como Frederick de Augsburgo y Maximiliano I. Sin embargo, las casas dinásticas no estaban sujetas a la elección de los 7 príncipes del imperio, cuyos poderes fueron fijados en la Bula de Oro de 1356, un patrón similar de caída y de ascenso de las dinastías. La vieja casa gobernante austriaca de Badenberg se extinguió en el 1246, y el último de los reyes de Hungría, Arpel, murió sin herederos en el 1301. En el reino de Bohemia, un caso muy similar, el último rey de la línea de los Percy murió en 1306 y dejó una hija llamada Elizabeth, cuyo matrimonio con Juan de Luxemburgo le aseguró la sucesión. Juan de Luxemburgo, un gobernante ciego que iba a morir luchando por Francia en Crecy en 1346. Una cosa muy parecida ocurrió en Francia, con la muerte sin heredero varón directo de Carlos IV en 1328, lo que produciría la salida de la dinastía de los Capetos, cosa que ya había ocurrido en el 987.
El Ducado de Borgoña forma un núcleo europeo dentro de un bloque de poder en última instancia, hostil a la corona. Una vez más, alianzas matrimoniales, compras y conquistas se combinaron para crear las tierras de Borgoña. El engrandecimiento de Borgoña en el siglo XV se debe al matrimonio de Felipe de Valois. Se produce una exposición territorial y dinástica. Borgoña se alianza con Inglaterra y por ello se forma la independencia de los duques de Valois, franceses. Así como Felipe el Bueno nunca se recuperó de la posición en contra de la política francesa. Al mismo tiempo, las energías políticas de Felipe se vieron absorbidas por Flandes, la expansión dinástica de los Países Bajos y por la intervención política del Imperio Alemán. Posteriormente, con Carlos V se ve un reinado con el prototipo del príncipe del Renacimiento. Parte de su reinado lo pasó realizando reformas militares y financieras, así como relaciones diplomáticas que harán adoptar a la monarquía una posición más firme. Tras la muerte de Carlos V, Juan el Bueno se hará con el Ducado de Borgoña en 1363, lo que creará problemas e imprevistos. La guerra siempre estuvo muy presente, sobre todo en la Edad Media, y los historiadores contemporáneos sobre todo han estudiado este tema. La guerra de los 100 años dura como 116 años y digamos que la cronología aproximada es de 1337 a 1453. Y se enfrentaron la Casa de Inglaterra, la monarquía, Francia contra la de Inglaterra, y tras varios avatares al final se saldó la guerra con la retirada de las tropas inglesas de tierras francesas. La Guerra de los 100 años acabará con el Tratado de Pskivny en 1475. En la Baja Edad Media, el papado es una sombra de lo que fue. Mientras la autoridad universal de los papas se desvanece, los señores laicos incrementan su poder. Una institución sin fuerza represiva en los distintos reinos en los que actuaba era muy dependiente de las reglas seculares. Esto hacía necesario que fuese liderada por un papa experto en leyes. La excesiva espiritualidad y el poco conocimiento mundano era por tanto poco apropiado para el cargo de pontífice en la Baja Edad Media. Los papas debían gobernar
como otros príncipes y reyes de la Edad Media. El pontificado de Inocencio III, entre 1198 y 1216, le presentó la cumbre del autoritarismo papal, estableciendo normas especiales para el comercio de la Iglesia con el poder laico. Más tarde, Inocencio IV, entre 1243 y 1254, reformó el aparato fiscal de la Iglesia y a finales del siglo XIII el volumen de negocios de la Iglesia habría incrementado notablemente. En cuanto a la fe cátara, que extendió la idea de pobreza, fue declarada herética y se produjeron una serie de persecuciones contra ella entre 1200 y 1240 bajo la forma de cruzada, hasta que sus últimos vestigios fueron erradicados en 1310. Esto sentó las bases para la fundación de la Inquisición dominica. Finalmente, fue la propia Iglesia la que creó las herejías debido, entre otras razones, a que con su sistema inquisitorial demasiado abusivo ayudó a dar consistencia y coherencia a creencias anticlericales al principio poco desarrolladas y sin fuerza. Una de las cuestiones más curiosas que contamos acerca del papado fue su traslado durante buena parte del siglo XIV de la milenaria Roma a Aviñón. ¿A qué pudo deberse tal acontecimiento? Sin duda, las luchas entre facciones nobiliarias romanas y los cardenales italianos por colocar a un papa fiel a sus ideales despertó serios recelos en el papa Clemente V, quien en 1309 hizo efectivo el traslado de la curia romana a Aviñón. Situada en los territorios controlados directamente por el papa, lejos del caos de Roma, bajo el control de ningún monarca y más cerca del norte de Europa, Aviñón ayudó a crear estabilidad de las sucesiones papales que allí tuvieron lugar. Mas la cercana presencia del rey de Francia inclinaría la balanza eclesiástica a su favor. Así, Clemente V, Juan XXII y Benedicto XII, además de enviar legados que dirimieran conflictos entre Francia e Inglaterra, se posicionaron claramente a favor del rey de Francia al favorecer el casamiento provechoso de estos últimos con otros reyes de Europa. Finalmente, la cada vez más asfixiante influencia de Francia en las decisiones papales llevó a Gregorio XI en 1378 a establecer de nuevo la sede del pontífice en Roma, aunque los problemas que la alejaron de allí no fueron resueltos hasta 1417, una vez los opositores al papa oficial fueron apartados. Sin embargo, algo había cambiado ahora. La vida suntuosa y poco caritativa... Sin embargo, algo había cambiado ahora. La vida suntuosa y poco caritativa con los pobres de los papas de Aviñón despertó años atrás la pluma de filósofos y religiosos de corte ortodoxo, que viendo con malos ojos la actitud de la Iglesia, clamaban por una doctrina de pobreza y ayuda. Los logrados en Inglaterra querían cambiar la manera en que se regían autoritariamente, por medio de los concilios, la Iglesia, para lo cual acabó por no contar ni con el apoyo de la nobleza ni de la clase gobernante en general. A pesar de ello, los husitas, seguidores de un movimiento promovido por Jan Hus en Bohemia, cuyas reivindicaciones fueron similares, sí que contó con el apoyo de la población de la región. Claramente el nacionalismo frente a los germanos, cada vez más presentes, la petición de más derechos para el pueblo o la resistencia al emperador Segismundo sirvieron para encender la mecha revolucionaria en Centro Europa. El papado intentó hacer frente a este movimiento, calificado como herético, en 1427, pero no contó con el apoyo de las potencias europeas, más preocupadas en hacer frente a los turcos y en ampliar sus territorios que en defender el cristianismo. Así, Clemente V, Juan XXII y Benedicto XII, además de enviar legados que dirimieran conflictos entre Francia e Inglaterra, se posicionaron claramente a favor del rey de Francia al favorecer el casamiento provechoso de estos últimos con otros reyes de Europa. Finalmente, la cada vez más asfixiante influencia de Francia en las decisiones papales llevó a Gregorio XI en 1378 a establecer de nuevo la sede del pontífice en Roma, aunque los problemas que la alejaron de ella no fueron resueltos hasta 1417, una vez los opositores al papa fueron apartados. Sin embargo, algo había cambiado ahora. La vida suntuosa y poco caritativa de los pobres de los papas de Aviñón despertó años atrás la pluma de filósofos y religiosos de corte ortodoxo que, viendo con malos ojos la actitud de la Iglesia, clamaban por una doctrina de pobreza y ayuda. Y mientras todo esto tenía lugar en el seno de la Iglesia oficial, a finales del siglo XIV, monasterios de cartujos, carmelitas o cistercienses llevaban a cabo labores sociales de ayuda al prójimo. Así alimentaban y curaban a los pobres, lo que otorgó popularidad a estas órdenes frente al descontento creciente con la Iglesia. Este es el panorama general de los poderes eclesiásticos en el siglo XIV.
Bueno, mi parte trata sobre el arte y sobre la conciencia de la Edad Media sobre el arte. A pesar de que inicialmente la Edad Media ha sido considerada como una época de tinieblas y de oscuridad respecto al arte, París es la ciudad más importante respecto al arte. Se trata, o en esta ciudad se encuentra el patronato artístico y literario más importante de la época medieval, durante el 1200 hasta el 1500, que París empieza a decaer. París se convirtió en la ciudad más importante productora tanto de arte como de literatura. Sus talleres producían grandes vidrieras como las realizadas por el parisino Master Orone y su sucesor Jean Pucella. La iglesia de San Luis, que data de 1250, fue una producción característica de la escuela parisina. Atendiendo a la pintura mural, estaba caracterizada por las representaciones del realismo de las vidrieras de Master Orone. En 1344, Richard de Bury, obispo de Durham y amante de los libros, describió la ciudad medieval como un paraíso para los amantes de los libros. Los artistas que dieron luz a estos volúmenes solían ser abogados. Estos libros, que hacían referencia a las distintas partes de las días eclesiales, los matines, los laudes, solían ser acompañados de ritos y de rezos litúrgicos. Estos libros lograron escapar al control de las autoridades eclesiásticas, puesto que fueron ilustrados por gente de leyes para gente de leyes. La influencia de París, como gran almacén de libros y trabajos artísticos de Europa, empezó a decaer hacia finales del siglo XIV. Hubo varias razones, tanto políticas como ideológicas, pero principalmente los hechos más importantes fueron relacionados con el arte, con la historia del arte. Con la muerte del duque de Berry en 1416, el gran mecenazgo del arte fue declinando de París hacia las ciudades de Tours, de Brujas y de Metz y de Utrecht, como productores y exportadores de libros ilustrados. La producción llegó de los Países Bajos también y de los territorios anexos a esto, en un periodo anterior a 1416. Las influencias artísticas de la corte de Carlos IV en Praga tomaron los movimientos hacia movimiento hacia el realismo, que no pudo verse hasta la década de 1380 en adelante. El retrato del duque Rodolfo de Austria revela la influencia checa de la corte de Carlos IV, que en gran medida fue tomado de los estilos italianos y franceses. Yo voy a hablar sobre la alfabetización y la cortesía. La cultura secular durante este periodo estaba formada por dos factores principales. Uno más general y extenso de literatura laica y por el culto a la cortesía en sus manifestaciones literarias, artísticas y prácticas. El culto a la cortesía a finales de la Edad Media había sido presentado como algo vacío en comparación con lo que fue anteriormente como código militar y social. Esto sirve para ver el contraste entre el momento del gran idealismo medieval y la tardía decadencia medieval. En el norte de Europa encontramos una proporción de gente culta baja comparada con Italia hacia el 1500. Sin embargo, hay un aumento en la creación de universidades y escuelas de gramática, lo que lleva a un incremento de la demanda de libros de todos los tipos. La producción de manuscritos es un